cubierta de un barco pirata, en algún punto del Atlántico, entre 1719 y 1722. Un hombre yace sobre una tabla de madera manchada de sangre reseca de operaciones anteriores. Le acaba de destrozar la pierna la metralla de un cañonazo y el hueso astillado asoma entre la carne abierta. No hay morfina, no hay éter, no hay cloroformo. Todos esos avances quedan a más de un siglo de distancia en el futuro. Lo único que tiene a mano el cirujano del barco es una botella de ron, una sierra de amputación, un hierro al rojo vivo calentado en un brasero, y 4 hombres de la tripulación cuya única función en ese momento es sujetar al herido contra la tabla con todas sus fuerzas. El cirujano corta. El grito del herido se escucha en toda la cubierta, y con suerte, en menos de 90 segundos, la pierna ya está separada del cuerpo. Entonces llega la parte que la mayoría de los relatos de aventura prefieren omitir. El hierro candente se aplica directamente sobre el muñón sangrante, cauterizando la herida entre el olor a carne quemada, para sellar los vasos sanguíneos antes de que el hombre se desangre. Si el paciente sobrevive al shock, a la infección posterior y a la fiebre de los primeros días, tendrá una oportunidad de seguir con vida. Muchos no la tienen. El hombre que empuña esa sierra no es un villano de reparto ni un secundario grotesco pensado para dar color a una escena. Es, en la práctica, el miembro más valioso de toda la tripulación después del capitán, el único capaz de mantener con vida a hombres que ninguna otra profesión del barco sabría siquiera empezar a tratar. Y sin embargo, si ese mismo barco es capturado por la Marina Real, ese cirujano puede terminar colgado en la horca exactamente igual que el pirata más sanguinario de la tripulación, salvo que consiga demostrar, ante un tribunal que no está dispuesto a creer en excusas fáciles, que nunca quiso estar ahí. Piensa en la posición imposible que ocupa este hombre. Si se niega a operar, si duda, si su pulso tiembla ante la presión de una tripulación armada que exige que su compañero sobreviva, puede pagarlo con su propia vida en el acto. Si opera con destreza, si mantiene con vida a suficientes hombres, si su reputación crece entre la tripulación, ese mismo éxito quirúrgico puede convertirse, meses después, en la prueba que un tribunal usará para condenarlo como cómplice voluntario de la piratería, en lugar de como una víctima obligada a ejercer su oficio bajo amenaza constante. No hay una sola decisión segura para el cirujano de un barco pirata. Cada vida que salva a bordo es, potencialmente, un clavo más en su propio ataúd legal. Esta es la historia de ese oficio, el trabajo más aterrador, más ambiguo y más silenciado de toda la piratería del Caribe. Este video reconstruye, con las actas de los juicios del almirantazgo británico contra la tripulación de Bartholomew Roberts, las crónicas de Charles Johnson y el testimonio directo del propio Alexandre Exquemelin, cirujano y bucanero que documentó en primera persona los ataques contra las colonias españolas de América, cómo era realmente la vida y la muerte del hombre encargado de mantener con vida a un barco entero de criminales armados. Al terminar este video, vas a entender 3 cosas que ninguna película de piratas se atreve a mostrar con precisión. Primero, que la cirugía a bordo de un barco pirata no se parecía en nada a la escena rápida y casi cómica que suele representar el cine, sino a un procedimiento brutal, sin anestesia real, con una tasa de mortalidad que hoy resultaría inaceptable en cualquier sistema sanitario del mundo. Segundo, que ser cirujano pirata era una posición legal profundamente ambigua. La ley inglesa exigía demostrar que un cirujano capturado no había servido con alegría a los piratas para librarse de la horca, una distinción casi imposible de probar
que convirtió a más de un médico forzado en un condenado a muerte. Y tercero, que al menos un cirujano de la historia, lejos de ser una víctima pasiva del secuestro pirata, se convirtió voluntariamente en uno de los piratas más temerarios de toda una flota, hasta terminar orquestando su propio motín final desde el patíbulo. Y al final, la pregunta que conecta esta historia con el resto de nuestro canal: ¿por qué el cine ha convertido en gag cómico un simple muerde esta bala, uno de los oficios más traumáticos y moralmente complejos de toda la historia naval? Para reconstruir esta historia con el rigor que merece, combinamos las actas judiciales publicadas bajo el título Pirates Lately Taken by Captain Ogle, el relato detallado que Charles Johnson dedica a la flota de Bartholomew Roberts en su Historia General de los Piratas, y la crónica en primera persona de Alexandre Schmelin, uno de los pocos cirujanos piratas que dejó constancia escrita, con pluma propia, de lo que significaba ejercer la medicina en medio del saqueo sistemático de las colonias españolas de América. Para entender por qué un cirujano pirata vivía permanentemente al borde de la horca, primero hay que entender la enorme escasez que rodeaba a este oficio en todo el Caribe del siglo XVII y XVIII. Un cirujano formado, capaz de amputar un miembro sin matar al paciente en el proceso, de tratar el escorbuto, la disentería o una herida de bala infectada, era un recurso extremadamente escaso en cualquier puerto colonial, y todavía más escaso a bordo de un barco pirata, donde ningún colegio médico expedía títulos ni garantizaba reputaciones. Esa escasez convertía a cualquier cirujano capturado en un botín tan valioso como el oro o la plata. Cuando una tripulación pirata abordaba un barco mercante y descubría que llevaba a bordo un cirujano, era prácticamente una regla no escrita en la mayoría de las flotas piratas de la época. Ese hombre pasaba a servir en el barco pirata, muchas veces bajo amenaza directa de violencia, y quedaba oficialmente exento de firmar los artículos piratas, el documento que regulaba el reparto de botín y las normas de convivencia a bordo. Esa exención no era un gesto de generosidad, era, en la práctica, un intento calculado de mantener al cirujano en una zona gris legal, ni completamente pirata, ni completamente prisionero, que en teoría debía protegerlo si el barco terminaba capturado por la Marina Real. En teoría, porque la realidad judicial de la época era mucho más despiadada que cualquier acuerdo tácito entre captores y cautivos. La legislación inglesa contra la piratería consideraba a cualquier hombre que sirviera en un barco pirata como cómplice, salvo que pudiera demostrar de forma convincente que su participación había sido forzada desde el primer minuto hasta el último, y que en ningún momento había mostrado entusiasmo, iniciativa propia o disfrute en su papel. Para un cirujano que llevaba meses, a veces años, tratando heridas de combate, amputando extremidades y manteniendo con vida a la misma tripulación que lo retenía, esa línea entre la coacción y la colaboración voluntaria resultaba casi imposible de trazar con claridad ante un tribunal. Y esa ambigüedad legal es exactamente lo que convierte al cirujano pirata en una figura fascinante desde el punto de vista histórico. Un hombre atrapado entre dos amenazas de muerte simultáneas, la violencia inmediata de sus propios captores si se negaba a curarlos con la diligencia debida, y la horca que le esperaba en tierra si algún día lograba demostrarse que había servido con demasiado entusiasmo. Existía además un mecanismo curioso, casi burocrático, que regulaba la permanencia de estos hombres a bordo. Cuando una tripulación pirata capturaba un nuevo barco que llevaba a su propio cirujano, era costumbre habitual sustituir al cirujano ya retenido por el recién capturado, permitiendo así, al menos en teoría,
que el anterior recuperara su libertad. Esa práctica, sin embargo, distaba mucho de ser universal ni de aplicarse con generosidad. El cirujano escocés Archibald Murray, capturado en 1718 frente a las costas de la Española, terminó sirviendo bajo 4 capitanes piratas distintos a lo largo de casi 2 años, un cautiverio itinerante que solo terminó cuando finalmente fue liberado en una prisión de Escocia tras ser detenido junto a sus propios captores. El consejo que un compañero de cautiverio le dio a otro cirujano forzado, William Parker, resume con crudeza la filosofía de supervivencia que debía adoptar cualquier médico atrapado en esa situación. Ya que había metido la mano en la boca del león al ser capturado, lo mejor que podía hacer era sacarla de la forma más suave posible, sin resistencia innecesaria que pudiera costarle la vida. Antes de adentrarnos en la historia concreta que da título a este video, conviene detenerse en lo que la profesión implicaba en términos puramente médicos, porque ningún relato de aventura ha reproducido jamás con fidelidad lo que de verdad ocurría bajo cubierta cuando el combate terminaba y empezaban las heridas. El manual de referencia para buena parte de estos cirujanos era una obra publicada en 1617 por John Woodall, titulada El compañero del cirujano, que durante más de un siglo siguió siendo la guía práctica más extendida entre los médicos de a bordo de toda la Marina europea. Sus recomendaciones se apoyaban todavía en la teoría de los 4 humores heredada de Galeno, según la cual buena parte de las enfermedades se debían a un exceso de sangre en el cuerpo. La consecuencia práctica de esa teoría era la sangría, practicada con sanguijuelas o directamente con un corte y una copa de succión, como tratamiento habitual para reducir la fiebre, controlar el delirio o combatir infecciones, un procedimiento que hoy sabemos que en muchos casos debilitaba todavía más a pacientes ya de por sí anémicos y deshidratados. Pero el procedimiento que definía de verdad la reputación de un cirujano pirata era la amputación. Ante una herida de bala o de metralla que hubiera destrozado un hueso, la amputación no era una opción entre varias. Era, según los propios manuales médicos de la época, la medida necesaria para evitar que la gangrena se extendiera y matara al paciente de forma mucho más lenta y dolorosa. La velocidad era la principal medida de la pericia de un cirujano naval. Cuanto menos tiempo pasaba el paciente en la mesa, menor era el riesgo de que el shock provocado por el propio dolor le detuviera el corazón antes de que el cirujano terminara de cauterizar la herida. Un buen cirujano de a bordo podía completar una amputación de pierna en poco más de 1 minuto, un tiempo que hoy resulta casi inimaginable para cualquier procedimiento quirúrgico, pero que en 1720 se consideraba la diferencia exacta entre la vida y la muerte de su paciente. El propio cine, cuando decide mostrar este tipo de escenas, suele recurrir al gesto cómico de morder una bala o un trozo de cuero, mientras alguien sostiene una botella de ron como único anestésico disponible. La realidad documentada es mucho más cruda. El alcohol servía, como mucho, para desinfectar superficialmente el instrumental o para embotar mínimamente los sentidos del paciente, pero no eliminaba el dolor de forma real y en muchos casos ni siquiera se administraba en cantidad suficiente antes de la operación, porque un paciente demasiado ebrio corría el riesgo de moverse en el peor momento posible. Lo que de verdad sostenía la operación no era ningún calmante, sino la fuerza física de varios miembros de la tripulación sujetando al herido contra la tabla mientras el cirujano trabajaba tan rápido como podía. Más allá de la amputación, el cirujano de a bordo también asumía funciones que hoy nos resultarían completamente ajenas a la medicina. Cortar el pelo de la tripulación, afeitar barbas
tratar dolores de muelas y en general ocuparse de cualquier necesidad relacionada con el cuerpo que no encajara en ningún otro oficio del barco. No era casualidad que a estos profesionales se les conociera habitualmente como cirujanos barberos, una categoría intermedia entre el oficio manual y el conocimiento médico formal, muy distinta de la figura del físico académico que ejercía la medicina en tierra firme entre las clases pudientes. La tripulación solía dirigirse a ellos como señor y no como doctor, un matiz de estatus que reflejaba la jerarquía social de la época, aunque en la práctica cotidiana de un barco pirata, esa distinción académica importaba bastante menos que la habilidad real para detener una hemorragia a tiempo. Cuando no había cirujano disponible a bordo, algo que ocurría con más frecuencia de la que cualquier tripulación hubiera deseado, la responsabilidad de las amputaciones y los tratamientos de emergencia recaía directamente sobre el carpintero del barco, el hombre acostumbrado a manejar sierras y herramientas de corte para reparar el casco. La lógica era brutalmente práctica. Si alguien a bordo sabía cortar madera con precisión y rapidez, ese mismo pulso podía, en caso de necesidad extrema, aplicarse a un hueso humano. No hacía falta ningún título para que esa responsabilidad recayera sobre sus hombros. Hacía falta, simplemente, que nadie más a bordo supiera hacerlo mejor. Dentro de este oficio marcado por la coacción y el miedo constante, existe un puñado de casos documentados que rompen por completo el molde de la víctima forzada, y ninguno resulta tan revelador como el de Peter Scudamore, cirujano de la flota del capitán Bartholomew Roberts, el pirata más exitoso de toda la historia documentada, con más de 400 barcos capturados a lo largo de su carrera. Scudamore ejercía como cirujano legítimo a bordo del barco mercante Mersey, cuando en 1721 Roberts captura la nave frente a las costas de África Occidental. En ese momento, se produce algo que casi ningún otro cirujano capturado se atrevió jamás a hacer. En lugar de esperar a que los piratas decidieran su destino, Scudamore se ofrece voluntario. Firma por su propia mano los artículos piratas, algo que ningún cirujano estaba obligado a hacer, y proclama abiertamente ante toda la tripulación que es el primer cirujano de la historia en firmar esos artículos por voluntad propia, jactándose de que espera llegar a ser tan gran bribón como cualquiera de ellos. A partir de ese momento, Scudamore deja de comportarse como un rehén y empieza a actuar como un pirata más, con todas las consecuencias que eso implica. Cuando la flota de Roberts captura el barco negrero King Solomon, Scudamore sube a bordo y se apropia personalmente de los instrumentos y medicinas del cirujano capturado. Cuando capturan el Elizabeth, repite exactamente el mismo saqueo. Se interesa incluso por un tablero de backgammon capturado en otro barco y llega a discutir violentamente con otro pirata por quedárselo. Su comportamiento es tan activo y tan entusiasta que cuando la flota de Roberts organiza una votación para elegir al cirujano jefe de toda la escuadra, la tripulación de una de las balandras vota en bloque a favor de Scudamore, no porque confíen especialmente en su pericia médica, sino, según los propios testimonios del juicio posterior, para librarse de él en su propio barco. Ese detalle que sus propios compañeros de tripulación prefirieran ascenderlo antes que seguir soportándolo, dice más sobre el carácter real de Scudamore que cualquier acusación formal del tribunal. No estamos ante un médico atrapado por la fuerza en un mundo de violencia ajeno a su voluntad. Estamos ante un hombre que, teniendo la oportunidad legal de mantenerse al margen del saqueo y la violencia, gracias a su condición de cirujano, decidió activamente participar en ambos, incluso a riesgo de perder la protección legal que su propio oficio le ofrecía.
conviene comparar el caso de Scudamore con el de otro cirujano de la misma flota, George Wilson, cuya actitud resulta reveladora por motivos ligeramente distintos. Wilson también aspiraba al cargo de cirujano jefe, no por prestigio, sino, según confesó abiertamente a su colega Adam Comrie, porque ese puesto llevaba aparejado un cuarto de participación extra en el reparto del botín, una cantidad de dinero que consideraba digna de tenerse en cuenta. Wilson terminó siendo condenado a muerte junto al resto de la tripulación, aunque su ejecución se suspendió a la espera de la voluntad real, gracias a que su testimonio había ayudado a evitar un motín entre los prisioneros. Su defensa ante el tribunal resultó, según los propios cronistas de la época, particularmente débil. Admitir que había aceptado parte del botín pirata equivalía, en la práctica, a admitir que él mismo había sido pirata, algo que ningún cirujano capturado podía permitirse reconocer sin condenarse a sí mismo. Estos matices, la ambición de Wilson por el dinero, la jactancia inicial de Scudamore, el silencio calculado de otros cirujanos más prudentes, dibujan un panorama mucho más rico y contradictorio que la imagen plana del médico forzado que suele aparecer en los relatos populares sobre piratería. Cada cirujano capturado enfrentaba la misma disyuntiva brutal: colaborar activamente o arriesgar su vida en el intento de resistirse. Pero la forma en que cada uno resolvió esa disyuntiva terminó definiendo, literalmente, si moriría en la horca o regresaría a su vida anterior como si nada hubiera ocurrido. Aquí está el giro que convierte esta historia en algo mucho más complejo que un simple relato de villanía individual, y que conecta directamente con la pregunta que este canal lleva meses formulando sobre la piratería real frente a la piratería de ficción. La figura del cirujano pirata no puede entenderse únicamente a través de casos extremos como el de Scudamore. Es necesario mirar también al otro extremo del espectro, el de los cirujanos que participaron en la piratería no por ambición personal, sino como parte de operaciones a gran escala respaldadas, de forma directa o indirecta, por potencias europeas enfrentadas al Imperio español en América. El caso más documentado de todos es el de Alexandre Schmelin, un cirujano francés o quizás neerlandés. La nacionalidad exacta sigue siendo objeto de debate académico, que llega al Caribe como sirviente contratado, aprende el oficio de cirujano asistiendo a un médico durante su servidumbre y termina uniéndose a los bucaneros que operan desde la isla de Tortuga y desde Jamaica contra las colonias españolas de América. Schmelin no se limita a ejercer su oficio en la sombra. Participa activamente en las campañas de Henry Morgan contra ciudades españolas como Portobelo y Panamá, y después escribe, con un nivel de detalle que ningún otro testigo de la época pudo igualar, la crónica que se convertiría en la fuente más citada de toda la historiografía sobre la piratería del Caribe. Bucaneros de América, publicada en 1678. Su relato describe con precisión casi clínica las heridas, las amputaciones y los tratamientos administrados durante esas campañas, ofreciendo hoy a los historiadores una de las pocas ventanas documentales de primera mano sobre lo que de verdad suponía ejercer la medicina en medio de un asalto armado contra una ciudad fortificada del Imperio español. Es decir, el mismo oficio que en el caso de Scudamore termina en la horca por asociarse con un pirata inglés que atacaba barcos de todas las naciones. En el caso de Schmelin se convierte en la base de una de las crónicas históricas más influyentes jamás escritas sobre el saqueo sistemático de las colonias españolas en América. La diferencia entre ambos no está en la naturaleza del oficio. Idéntico en ambos casos,
sino en el marco político que rodeaba su violencia. Uno operaba en la clandestinidad total de la piratería declarada. El otro, bajo el paraguas más o menos tolerado de la guerra de bucaneros contra España. Un matiz legal que la propia época consideraba decisivo, aunque las heridas que ambos trataban fueran exactamente igual de brutales. La obra de Exquemelin, además, termina teniendo una influencia que trasciende con creces su valor puramente médico o testimonial. Publicada originalmente en neerlandés en 1678 y traducida rápidamente al español, al inglés y al francés, se convierte en la fuente principal a partir de la cual generaciones posteriores de escritores, historiadores y siglos más tarde, guionistas de Hollywood, construyeron buena parte de la imagen popular del bucanero del Caribe. Es decir, el propio cirujano que trató las heridas de los hombres de Henry Morgan durante el saqueo de Panamá terminó siendo, sin saberlo, uno de los arquitectos involuntarios de la mitología pirata que hoy domina la cultura popular. Precisamente la misma mitología que después ha preferido olvidar los detalles médicos más incómodos de las campañas que él mismo documentó con tanto detalle. La flota de Bartholomew Roberts, con Scudamore todavía a bordo como cirujano jefe, termina su carrera en febrero de 1722, cuando el propio Roberts muere en combate contra el HMS Swallow, un navío de guerra de la Marina Real Británica enviado específicamente para acabar con su flota. Con el capitán muerto, la tripulación superviviente es capturada y trasladada para ser juzgada en Cape Coast Castle, en la costa de la actual Ghana, y es en ese momento, con la horca prácticamente asegurada, cuando Scudamore protagoniza el episodio final de su historia, uno que ningún guionista de Hollywood se atrevería a inventar porque roza lo inverosímil incluso para los estándares de la ficción pirata. Puesto bajo custodia junto a un pequeño grupo de prisioneros, entre ellos varios hombres esclavizados capturados en un barco negrero anterior, Scudamore, que hablaba lo suficiente de angoleño como para comunicarse con ellos, intenta organizar un motín final, convencer a esos hombres de que le ayuden a asesinar a la tripulación de guardia y hacerse con el control del barco, prometiéndoles que él sabía navegar y que juntos podrían fundar una nueva compañía pirata en la costa africana, en lugar de regresar a puerto para ser ahorcados y expuestos al sol como advertencia pública. El plan fracasa porque uno de los prisioneros a los que Scudamore intenta reclutar, un hombre llamado William Child, se niega a participar, y otro, de apellido Burnett, termina delatando la conspiración ante los oficiales de la Marina Real, lo que obliga a la tripulación de guardia a armarse para evitar el motín. Es un final perfectamente coherente con el resto de su historia. Incluso enfrentado a la muerte casi segura, Scudamore no busca clemencia ni intenta demostrar arrepentimiento ante el tribunal. Intenta, hasta el último momento posible, seguir jugando la partida como pirata. En el juicio final, celebrado en 1722, Scudamore se defiende alegando que había sido un hombre forzado desde el principio, capturado por el capitán Rolls en Calabar y amenazado de muerte tanto por Roberts como por otro pirata llamado Valentine Ashplant, para que firmara los artículos. Es una defensa que contradice de manera flagrante su propia jactancia inicial, registrada por escrito, de ser el primer cirujano en la historia en firmar esos artículos por voluntad propia. El tribunal no le cree. Scudamore es declarado culpable y ejecutado junto a buena parte de la tripulación de Roberts, uno de los procesos judiciales contra piratas más extensos y mejor documentados de toda la edad de oro de la piratería. El contraste entre el destino de Scudamore y el de otros cirujanos juzgados en ese mismo proceso
resulta revelador sobre cómo funcionaba realmente la justicia inglesa frente a la ambigüedad de este oficio. El cirujano Adam Comrie, capturado también por la flota de Roberts, consigue ser absuelto después de que varios testigos confirmaran que nunca había firmado los artículos piratas ni había participado activamente en los saqueos, limitándose a ejercer su oficio bajo coacción directa. El doctor Robert Hunter, otro cirujano forzado de la misma flota, intenta escapar en 2 ocasiones junto a otros prisioneros. Cuando son recapturados, 2 de sus compañeros de fuga son ejecutados de inmediato como escarmiento, mientras que a él, quizás por su condición de cirujano, se le concede un indulto que nunca llega a explicarse del todo en los registros del proceso. Esa diferencia de trato entre Comrie, Hunter y Scudamore no depende tanto de la gravedad objetiva de sus actos médicos. Todos ellos realizaron amputaciones y trataron heridos exactamente en las mismas condiciones brutales, como del relato que cada uno consiguió construir sobre su propia voluntad. La ley inglesa del siglo XVIII no juzgaba únicamente lo que un hombre había hecho con sus manos a bordo de un barco pirata. Juzgaba, con una precisión casi teatral, si ese hombre había disfrutado haciéndolo. Y es precisamente esa dimensión, la del cirujano atrapado entre 2 amenazas de muerte simultáneas, la de sus propios captores y la de la justicia que algún día podría juzgarlo, la que ninguna gran producción de Hollywood ha llevado jamás a la pantalla, con la complejidad moral que merece. El cine prefiere reducir al médico de a bordo a un personaje secundario cómico, el que reparte ron y hace chistes mientras cierra una pierna entre risas del resto de la tripulación. La historia real documenta algo mucho más incómodo. Hombres que ejercían la medicina más brutal posible, sin anestesia, sin garantías de supervivencia para sus pacientes, mientras negociaban cada día su propia supervivencia entre la violencia de sus captores y la horca que los esperaba en tierra firme si alguna vez lograban regresar a puerto sin haber conseguido demostrar, ante un tribunal que exigía pruebas casi imposibles, que jamás habían querido estar ahí. Cada vez que una película convierte al cirujano de un barco pirata en alivio cómico, alguien decide qué parte de esa profesión merece contarse y cuál conviene dejar fuera de plano. La sierra sin esterilizar, el hierro candente, la ambigüedad legal que podía costarle la vida a un hombre por el simple hecho de haber sobrevivido demasiado tiempo entre sus captores. Peter Scudamore, Alexandre Exquemelin, Adam Comrie y Robert Hunter compartieron exactamente el mismo oficio, las mismas herramientas y el mismo horror cotidiano de tratar heridas de guerra sin ningún avance médico que hoy consideraríamos mínimamente aceptable. Lo que los separó al final no fue su pericia quirúrgica, sino la historia que cada uno consiguió, o no consiguió, contar sobre su propia voluntad. Si esta historia te ha parecido tan perturbadora como merecida de ser contada, suscríbete. En este canal desenterramos la piratería que el cine anglosajón siempre dejó fuera de guión, la que se ejerció literalmente a golpe de sierra y hierro candente, muy lejos de cualquier gag de guión de estudio. Y la próxima vez que veas a un cirujano de barco pirata repartir chistes junto a una botella de ron en la pantalla, recuerda que el hombre real que empuñaba esa sierra estaba jugando, cada día, una partida mucho más peligrosa que cualquiera de sus pacientes, la de demostrar, ante 2 tribunales distintos y simultáneos, el de sus propios captores y el de la justicia que algún día podría juzgarlo, que merecía seguir con vida.